Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Para nosotros es un placer poder recibiros a todos y darnos la oportunidad de presentar este proyecto que estamos lanzando al mercado actualmente. Mi nombre es Pablo González, soy consejero delegado de Bodegas y Viñedos Valtravieso y bueno, voy a contaros un poquito, unas pinceladas de lo que es Valtravieso. Haré la presentación de todos los ponentes de la mesa redonda que vamos a tener aquí y haremos una pequeña introducción de lo que es el proyecto que vamos a comentaros hoy. Bueno, unas pinceladas de Valtravieso. Valtravieso es una bodega situada en el páramo de Piñel de Arriba, denominación de origen Ribera del Duero. Estamos situados al norte de Valladolid, lindando con Burgos. Nuestra principal característica, nuestra ubicación. Estamos en un viñedo muy especial. Tenemos un terroir que nos da mucha personalidad. Estamos en un páramo calizo a 900 metros de altitud, 920 metros. Eso va a marcar absolutamente lo que es el estilo de los vinos de Valtravieso. Si todos tenemos en la cabeza lo que es la Ribera del Duero tradicional, la Ribera del Duero se caracteriza por tener suelos básicamente arcillosos y arenosos. Eso va a marcar una personalidad en los vinos de la Ribera, que serán vinos estructurados, serán potentes, vinos opulentos, con mucha fruta, en general concentrados. En algunas ocasiones incluso un poquito pesados, pero grandes vinos en general. Nosotros nos planteamos hace mucho tiempo qué queríamos ser de mayores y pensamos que no queríamos ser los mejores, solamente queríamos ser diferentes. Y esa diferenciación llegamos a la conclusión, después de dar muchas vueltas al tema, con Ricardo Velasco, que es nuestro enólogo, que está aquí, aunque luego lo presentaré, y con la colaboración de Leo Borsi, nuestro asesor en enología y viticultura, que también lo tenemos por aquí, intentando entender hacia dónde queríamos ir. Y teníamos muy claro que nosotros lo que queríamos era expresar la tipicidad de nuestro terroir, porque considerábamos que la Ribera del Duero, dentro de la Ribera del Duero, había muchas riberas y nosotros queríamos ser algo distintos. Y ahí estaba nuestro páramo, ahí estaba nuestro suelo calizo que nos iba a marcar para siempre. Entonces, bueno, entendíamos que los vinos de Valtravieso tenían que expresar la tipicidad y la personalidad de los viñedos nuestros. ¿Cómo van a ser esos vinos? Pues van a estar marcados, lógicamente, por ser vinos elegantes, van a ser vinos con taninos muy verticales que van a hacer que los vinos sean longitudinales, esa sensación de longitud en el vino, vinos un poco más finos y sobre todo van a marcar dos características fundamentales. La mineralidad de los vinos, lógico debido a los suelos calizos que tenemos, la caliza va a estar presente en nuestros vinos y la frescura, una frescura derivada de la acidez natural que nos da la climatología por esa altitud que te decíamos y por la caliza que tenemos en el suelo. Esa combinación de caliza, esa combinación de altitud, nos va a hacer que los vinos de Valtravieso tengan una magnífica acidez natural que nos va a hacer que los vinos sean la sensación de frescura. Es decir, somos una Ribera del Duero diferente, no somos una Ribera al uso tradicional. Expresión pura del páramo donde estamos. Bueno, en un momento determinado decidimos que teníamos que dar un salto hacia adelante y salir fuera del ámbito de la denominación de origen Ribera del Duero. Y ahí arranca el proyecto de Viñedos Olvidados. La idea era volver a buscar cosas como la que teníamos, trabajar en condiciones parecidas a lo que hemos aprendido durante los últimos 30 años en Ribera del Duero. Queríamos suelos pobres, queríamos altitud a ser posible, queríamos suelos calizos, queríamos viñedos viejos, queríamos producciones cortas en el viñedo, porque entendíamos o entendemos y somos unos convencidos de que la concentración está en el viñedo, no en la elaboración. Nosotros queremos hacer siempre vinos para disfrutar, vinos basados en concentración a través de la elaboración, a través de lo que es el viñedo, pero nunca a través de la extracción en elaboración. Entonces, cuando pensamos todo eso, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer cosas en ese estilo. ¿Por qué Viñedos Olvidados? ¿Por qué Arlanza? Pues Arlanza fue un amor a primera vista, es un flechazo. Hace 5 o 6 años que probé por primera vez los vinos de Arlanza y descubrí que había cosas muy interesantes. Una fruta muy interesante, algo más rústicos, muy finos, vinos un poquito más fluidos, con mineralidad. Digo, bueno, esto es muy, muy interesante. Con inquietud empezamos a investigar en Arlanza y tuvimos la fortuna de conocer
a Luis Martín, que también nos está acompañando aquí, que es nuestro viñerón, que gracias a él, Luis es una persona que es de Lerma, es de la zona de Arlanza, y tiene el Arlanza en la cabeza y en el corazón. Es puro Arlanza por los 4 costados. Y él nos permitió acceder a lo que hoy conocemos de todos los viñedos de Arlanza. La zona de Arlanza es amplia, pero a nosotros nos gusta y donde realmente estamos más confortables es en la zona de Covarrubias, en la montaña. Bueno, pues ahí, una vez que llegamos a esos viñedos, el amor fue definitivo. Es decir, aquí tenemos que hacer vino porque realmente las condiciones nos permiten hacer cosas muy interesantes. Los otros 2 proyectos que tenemos en Ribera del Júcar y en Jumilla, que habéis visto en la presentación, es un poco una deuda de Ricardo con sus raíces. Ricardo es valenciano, había que ir un poco al Mediterráneo. Vamos a intentar interpretar unas variedades como el Monastrell y como el Bobal desde el punto de vista y la filosofía y la experiencia que tenemos en Ribera del Duero. Vamos a tratarlas con esa elegancia que estamos intentando poner a nuestros vinos, vamos a intentar hacerlas más a nuestro estilo, menos mediterráneas, más amigables, más para disfrutar de ellas. Ese es el motivo por el cual encontramos eso. Y siempre con una deuda, es decir, intentar hacer cosas enfocadas hacia el terroir. Nosotros somos unos convencidos de que hay que explotar el terroir. ¿Por qué el proyecto de Viñedos Olvidados? Viñedos Olvidados al final es una deuda. Como os decía, nosotros desde Valtravieso queríamos ir hacia adelante a hacer cosas nuevas. Es una deuda, es decir, intentamos darle al sector del vino algo de lo que hemos aprendido en los últimos 30 años. Queríamos intentar trasladar nuestra experiencia a esas zonas. Zonas que entendemos que son, por una parte, apasionantes en cuanto a que tienen características muy interesantes. Zonas que normalmente, como en Arlanza, nos encontramos que eran muchos viñedos que estaban prácticamente abandonados. Algunas de las fincas que hemos podido comprar, pues viñedos todos de 80, 100 años, llevan 3 años sin trabajar, viñedos de gente muy mayor que ya no tenía fuerzas para seguir trabajando y no sabía qué hacer con esas viñas. Y era una lástima que se pudieran perder. Entonces, esa zona había que recuperarla como fuera. Y en el caso de Jumilla y en el caso de Ribera del Júcar, nos ocurría algo parecido. Había zonas realmente interesantes, pero resulta que las variedades no estaban puestas en valor. El caso de Ribera del Júcar es un viñedo también de unos 80 años, suelo maravilloso, absolutamente aluvial, con canto rodado, que apenas hay suelo hasta bajando 1 metro, todo es canto rodado, y que eran viñedos de 80 a 100 años con producciones de 2.500, 3.000 kilos por hectárea, que se vendían a la cooperativa y te pagaban 40 céntimos por kilo por la uva. Y esa uva entraba con cualquier tipo de viñedo y cualquier tipo de cepa y no se ponía en valor. Queríamos poner en valor precisamente ese varietal que realmente tiene muchas oportunidades de decir, mostrar cosas realmente distintas. Y en Jumilla nos pareció algo lo mismo, algo parecido. Es decir, el Monastrell, que es una variedad muy interesante, nos encontramos que Jumilla hay cosas interesantes, pero hay muchas cosas que está masificado, que hay mucha producción, que no está puesto en valor. Encontramos un viñedo maravilloso, en pie franco, con más de 80 años, en la montaña también, suelos calizos, en mitad del bosque, y nos enamoramos de ese viñedo y dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces, al final, todo viene por lo mismo. Queremos recuperar zonas, queremos recuperar varietales e intentar trabajarlos bajo el perfil o bajo la experiencia que tenemos los últimos 30 años en la Ribera del Duero. Ese es el motivo. Hoy vamos a presentaros los 5 vinos que surgen de este proyecto de Viñedos Olvidados. Es un proyecto apasionante en el que estamos disfrutando mucho, es complejo, es laborioso, porque os podéis imaginar que estamos ahora mismo en 4 zonas muy distintas, hay que desplazarse, Ricardo es el que lleva el peso de tener que viajar de un sitio a otro, pero estamos encantados con ello. Bueno, os cuento la estructura de la presentación. Yo ya corto aquí, os voy a presentar a la mesa que tenemos aquí, a todos los ponentes. La idea es que vamos a hacer una ponencia, mesa redonda, intentar que sea dinámico, para hablar, pues ¿de qué vamos a hablar? De recuperación de zonas olvidadas, de varietales que se están recuperando ahora mismo y que están olvidados. Vamos a hablar de cómo comercializar ese tipo de vinos. Vamos a hablar de experiencias internacionales que Juancho nos va a contar sobre cosas parecidas que se han hecho en otros países.
Y luego haremos una disección de los vinos, catando los 5 vinos, y Pedro, bueno, pues nos hará una exposición sobre lo que es el Arlanza, que es un poco el principal foco de este proyecto, la denominación de origen Arlanza. Os paso a presentar a todos, sacaré la chuleta para no equivocarme. Bueno, en primer lugar, Amaya Cervera, y no me equivoco, Amaya, con el apellido para no meter la pata. Amaya Cervera es periodista, lleva más de 25 años en el sector, fundadora de la web Spanish Wine Lover, galardonada los últimos 4 años como mejor plataforma de comunicación. Bueno, Amaya lo sabe todo en el mundo del vino desde el punto de vista periodístico y es bueno, pues una persona muy conocedora y muy experta. Juancho Asenjo. Juancho, a continuación, es divulgador, humanista, es docente, comercializa vinos, asesora, pues lo es todo el mundo del vino. Juancho tiene el mundo del vino metido en la cabeza. También es director de cata de Grandes Pagos de España y es miembro de la Academia Internacional del Vino. Diego González, mejor sommelier de España año 2019. Es técnico superior en servicios de restauración y gran experiencia en sommelería. Este año, Diego, vamos a tener el honor de que nos represente a España en la cata que tendrá lugar al Campeonato Mundial de Sommeliers que tendrá lugar en París en el año 2023. Bueno, pues no estaremos mal representados. Por este lado tendremos a Pedro Ballesteros. Pedro Ballesteros es ingeniero agrónomo, es máster en enología y viticultura, sacó diploma del WSET y se hizo Master of Wine desde el año 2010 y también pues, tiene una experiencia impresionante en todo lo que es el mundo del vino y la viticultura, enología y demás. Ricardo Velasco, nuestro director técnico y enólogo. Ricardo es ingeniero agrícola en la Universidad de Valencia, licenciado en enología y viticultura por la Universidad de Burdeos y también experto en viticultura por la Universidad de Rioja. Y por último, Luis, nuestro viñerón, el que tiene la ribera, el que tiene Arlanza, la Deo Arlanza en el corazón y la cabeza, que más sabe de Arlanza de todos. Que él se formó siempre en temas comerciales, lleva dedicado al mundo del vino toda su vida y actualmente también hace trabajos de... Bueno, él es productor y hace alguna cosita en Arlanza pequeña y aparte tiene su propia distribuidora de vinos en Valladolid que hace sus pinitos con cantidad de vinos importantes. Bueno, el formato que vamos a hacer es que daré paso a cada uno de los ponentes, le voy a lanzar 2 preguntas, ellos nos contarán sobre el tema que vamos a tratar unos 10 minutos, intercambiaremos opiniones, así los 3 primeros y luego ya con Pedro arrancaremos lo que es la cata de los 5 vinos, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha pasión este proyecto y creo que no saldremos defraudados porque los vinos van a hablar por sí solos. Gracias. Bueno, Amaya, te doy la palabra y te lanzo 2 preguntas. ¿Qué está ocurriendo en el panorama vitícola español en relación a la recuperación de viñedos y variedades autóctonas, algunos olvidados? Y una pregunta que nos surge, que la respuesta parece evidente, pero que hay que darle una vueltecita, es, ¿contamos realmente con un patrimonio vitícola en zonas de menor peso comercial y que realmente estamos en riesgo de perderlas, de no saber aprovecharlas? Gracias. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Contestando a tu pregunta, Pablo, yo creo que el tema de los viñedos olvidados es una idea que encierra 2 realidades contradictorias, porque por un lado muchas veces se ha preservado un material vegetal muy interesante y unos viñedos tradicionales precisamente porque esos viñedos estaban en zonas aisladas o menos comerciales o menos industrializadas, digamos, pero precisamente por otro lado ese aislamiento y esa dificultad de que haya unos vinos interesantes que lleguen al mercado y que se paguen por ellos, también las pone en situación de riesgo y se producen situaciones de arranque de viñedo bastante preocupante, ¿no? Así que, por un lado, podríamos decir que una de las grandes historias del vino español en el siglo XXI es la recuperación de variedades y viñedos, pero quizá también deberíamos de pensar o intentar cuantificar qué se ha perdido en
se ha perdido en ese viaje, ¿no? Tenemos ejemplos de éxito recientes muy interesantes, como el de Gredos, una zona donde cuando yo empiezo en el mundo del vino, a finales de los 90, las garnachas que probábamos en Gredos eran garnachas de grados alcohólicos muy altas, garnachas oxidadas, evolucionadas, ¿no? Y que una visión diferente sobre esa zona, con unas elaboraciones más cuidadas, con un mayor conocimiento del territorio y además en un momento en el que empieza a cambiar un poco las tendencias de estilos de vino de mercado, que pasamos un poco de los estilos potentes hacia cosas más sutiles, más evocadoras, pues yo creo que están un poco en la base del éxito que ha tenido Gredos, incluso del éxito que ha tenido una zona con una palabra que no existe, ni siquiera como denominación de origen, ¿no? Y todo ello gracias también a que se producen vinos que son interesantes. Hay productores que se convierten en embajadores de la zona, que eso es muy importante. No vamos a recuperar ninguna zona del olvido sin vinos interesantes que ofrezcan algo diferente en el mercado y que estén conectados con un paisaje. Creo que el paisaje es algo de las cosas más valiosas e importantes que tenemos en España, ¿no? Un país con una diversidad geográfica y climática que nos permite tener paisajes muy diferentes, muchos paisajes de montaña que son muy especiales, que llegas y te sorprende y te emociona y dices, y hay estos recovecos, ¿no? Y aquí descubro un valle maravilloso. Eso es algo que tenemos que es único y que creo que merece la pena luchar por preservarlo, ¿no? Luego el concepto del olvido puede ser un poco aleatorio, ¿no? Si pensamos Priorato en los años 80 también era una zona olvidada, ¿no? Y hoy es la zona de España que tiene con el precio medio más alto de venta de vino por botella, ¿no? ¿Qué fue importante en ese momento? Que creo que la gente que inicia una revolución en la zona tenía claro que los vinos se vendían caros o allí no se podía trabajar, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en España. Yo hay 3 zonas a las que tengo especial cariño. Una es Covarrubias en Arlanza, que no voy a hablar de ella porque se va a hablar mucho más después, pero sí que tengo esa visión de llegar a Covarrubias a finales de los 90 y tener esa visión de los cerezos entre la viña, que tú dices, ¿pero esto qué es? Esto es el paraíso. Y luego pruebas los vinos y dices, bueno, pues el paisaje es el paraíso, pero los vinos igual todavía no me cuentan eso, ¿no? Pero yo creo que ahora ya lo cuentan, ¿no? Entonces, en el momento en que ya hay unos vinos que hablan del paisaje y hay unas etiquetas y unos productores que pueden ser embajadores de la zona y que pueden contar la historia, porque luego la comunicación también es muy importante. Aquí tenemos que ubicar las cosas en su contexto y, sobre todo, diferenciar muy bien cuáles son las características y las singularidades de cada zona. O sea, yo como periodista, para mí es muy importante poder contarle a la gente que tiene algo de diferente. Nadie va a pagar 30 euros por un vino que no le ofrece un sabor diferente, una historia diferente, un momento diferente, ¿no? Hay otra zona que le tengo mucho cariño, que es la Sierra de Salamanca, una zona muy pequeñita, con poco más de 100 hectáreas, acogidas a la denominación de origen, que es una zona también muy particular dentro de Castilla y León, porque es una zona de sierra, de montaña. De hecho, es la prolongación del sistema central hacia el oeste. Y ahí han convivido tradicionalmente la rufete con la tempranillo, que normalmente se elaboraban rosados, o cuando ya empieza la moda de los tintos potentes se mezcla tempranillo y rufete para hacer vinos de cierta extracción. En el momento en que separan la rufete y se dan cuenta de cuál es la verdadera personalidad de esta variedad, que es una variedad muy fragante, muy floral, delicada, que nuevamente está en el momento justo con unas tendencias de mercado, con una demanda de vinos más bebibles, más livianos, pues aquí yo creo que surge una oportunidad muy importante, ¿no? Y si a esto sumas el paisaje, una comunicación que además puedes hablar
de la dualidad de suelos entre granito y pizarra, que es algo que Gredos ya ha enseñado al mercado, por ejemplo. Son esas pequeñas joyas, esos pequeños vinos que alguien, por ejemplo, que llega a España y dice, ¿qué puedo probar diferente que no conozco en España? O sea, no estamos hablando de zonas que vayan a tener una presencia masiva en el mercado, ¿no? Pero es que sin esas cosas pequeñas, esos detalles, ese algo diferente, ¿no? Para un consumidor que aprecia los sabores únicos o que quiere conocer una historia diferente, ¿no? Y luego mi tercera zona, y que me siento un poco de vergüenza porque la verdad es que no había visitado Arribes hasta el año pasado, después de tantos años en el mundo del vino, y la verdad es que fue todo un descubrimiento. También me dio mucha pena porque es una zona que ha perdido miles de hectáreas de viñedo. Ahora mismo la denominación está en torno a las 300 hectáreas. Es esa zona cortada en la que el Duero hace frontera con Portugal. Se han perdido casi todos los viñedos en bancales, están casi todos abandonados. La mayoría del viñedo hoy se cultiva en lo que ellos llaman la penillanura. Aquí también tenemos la combinación del granito y la pizarra. Y lo que para mí lo hace diferente es que hay una mezcla de variedades tan interesante y todos esos viñedos de variedades mezcladas, ¿no? Que parece que están ahí justo en plena moda de los vinos de fermentación y de los field blends. Y además es una de las zonas donde más variedades han aparecido dentro de los trabajos de investigación que ha realizado en el ITACIL de recuperación de variedades minoritarias, ¿no? Y ahora, por suerte, hay una generación de gente joven, de nuevos productores que están trabajando ahí, que están investigando las variedades, que están teniendo comunicación con los productores portugueses del otro lado. En el último congreso del Duero Wine Fest hubo no sé cómo decirlo, una propuesta preciosa de los dos chicos jóvenes que están detrás de Arribas Wine Company, que es una bodega que está al otro lado de la frontera, de crear una denominación de origen supranacional, ¿no? O sea, al final es una historia, ¿no? Porque ahí tenemos el río, tenemos las dos orillas. Tú cuando vas a Fermoselle, la frontera está continuamente presente, las dos orillas del río que se miran, ¿no? Es algo inevitable y es algo precioso, ¿no? Y yo creo que son además estas historias que son dignas de contar, ¿no? Y que hay un escenario real y de verdad para los vinos, ¿no? Luego también me gustaría hablar de los olvidos que cambian a lo largo del tiempo, ¿no? De zonas que en un momento dado fueron lo más y que luego cayeron en el olvido. Y hay otra zona que me gusta mucho que es Málaga, que creo que sigue siendo una gran desconocida. Los viñedos históricos de los Mountain Wine eran los viñedos de Pedro Ximénez, que estaban en los montes de Málaga, que eso prácticamente ha desaparecido y el cultivo se trasladó a la zona de la Sarquía, que era la zona de la industria de la pasa, de donde viven ahora la mayoría de vinos que se están haciendo en esta zona. Aquí tenemos muchos factores limitantes o que al menos plantean muchos retos, como es una orografía de locos, la presión urbanística, está muy cerca de una zona turística, la llegada de nuevos cultivos como el aguacate, que son mucho más rentables que el viñedo y que además plantean problemas de sostenibilidad porque son cultivos que necesitan mucha agua cuando el viñedo, por suerte, lo podemos seguir cultivando en secano. Y por qué no hablar también de las zonas olvidadas dentro de regiones muy, muy conocidas, ¿no? O sea, creo que regiones como Rioja y Ribera del Duero también tienen sus viñedos olvidados, ¿no? Y por ejemplo en Ribera puedo pensar en toda la zona de Soria, que ahora parece que revive, ¿no? Ahí Dominio de Atauta puso la primera pica y este año se ha creado una pequeña asociación de
de productores de la zona, pero tú todavía te vas a pueblos como Inés o Villálvaro y aquello está dejado de la mano de Dios y realmente son lugares muy, muy recónditos. Yo no creo que haya una receta de éxito para recuperar estas zonas olvidadas. Creo que hace falta gente que las trabaje con cariño, que intente hacer vinos que reflejen la zona y que hablen de ellas. Y creo que lo que les distingue, voy a decir 4 ideas, estos viñedos cuentan la historia de un lugar, hay un material vegetal valioso que hay que salvar o preservar, y siempre está la foto romántica, ¿no? del paisaje y de la emoción, ¿no? Porque el vino creo que se consume con emoción, ¿no? Y no sé si, creo igual me he extendido demasiado. No, está perfecto y la verdad es que yo creo que nos has centrado muy bien el concepto y geográficamente nos da una visión de por dónde en España han ocurrido cosas de estas o siguen ocurriendo cosas y lo que nos queda por hacer todavía. Bueno, no sé si tenéis algún comentario, si no le damos paso a Juancho, que Juancho nos va a dar una visión más internacional de esta problemática y nos va a dar la visión de su experiencia sobre cosas que han ocurrido similares fuera de nuestras fronteras. Y yo lo que te preguntaría es qué estamos haciendo bien a nivel de marca España y qué nos falta para hacer las cosas como debería hacerse con otros proyectos como que tú conoces a nivel internacional, que seguro que nos vas a hablar de Italia. Pues yo creo que se están haciendo muchas cosas bien y es un hecho que jamás ha habido en España tantos vinos de calidad como hay hoy. Y creo que eso es algo objetivo, pero todavía falta algo, un proceso que sí lo ha tenido Italia y no lo ha tenido España, que ha sido, por una parte, la desmembración de las cooperativas con gente que elabora su propio vino, de ahí que Italia tenga 35.000 bodegas y España no llegue a 4.500. Y la segunda parte es que las cooperativas se reinventen profesionalizándose. Con esas dos partes yo creo que tendríamos un camino importante. Pero yo creo que hay ahora mismo muchísima gente joven, nunca ha habido tantas personas preparadas que han viajado por el mundo, que elaboran vinos de calidad, gente formada, y creo que estamos ante un momento entre comillas bollante. Nunca se ha visto un momento con este nivel. Bueno, ¿nos vas a contar alguno? Sí. ¿Nos vas a tener unas imágenes? Sí, he traído unas cuantas imágenes para hacerlo un poco diferente. Primero hay que comenzar que en el mundo pues hay muchos lugares que nunca no se puede llamar olvidados porque nunca han sido nada y han resurgido, han renacido hoy. O sea, en Moldavia, en muchas partes centroeuropeas, o lugares que han tenido en el tiempo viñedos y se han recuperado hoy, porque hay muchos conceptos de que es olvidado, si algo que ha sido antes o algo que no ha sido nunca. Hemos creado ahora, tenemos una parte que intentamos crear historia de todos los lugares, cosa que es absurda. O sea, para mí el mayor ejemplo es el Priorat, o sea, una zona donde no tiene prácticamente historia, y Álvaro intenta por todos los medios crear una tradición donde no la hay, donde está creando en la tradición. Él la está creando con toda la gente que está elaborando el vino. Y esa será la tradición dentro de 100 años. Pero hay esa parte que creo que es fundamental. Aquí nos vamos a centrar un poco en un país cercano como es lo que hoy llamamos Italia, porque veremos también, llegaremos a esa parte por medio, porque claro, Italia es otro concepto del 19 y es un país que solo existe desde 1861, no ha existido antes, pero ahora como tenemos con todo este concepto de recreación terminológica por medio. Entonces, fijaos, me he centrado en la época más importante de la antigüedad de zona vinícola, que era Campania. Vamos a ver, aquí tenemos pues, el mapa de la época de griegos y fenicios, de cuando llegan a todo el sur de Europa, son los primeros que llevan los viñedos, y entre otros lugares, cuando llegan está Etruria, que también vienen de Oriente, como los griegos y como los etruscos, y como los fenicios, la parte de Etruria, y cuando llegan los griegos, aquí a este territorio, llegan a algo, esto era Italia, fijaos, esto era Italia,
una mezcla de distintos pueblos, o sea, de todo. Aquí lo tenemos por medio. Pero si llegamos aquí, que llegan los griegos y llegan a un lugar que se llaman Magna Grecia o lo llaman Enotria. Enotria era el país del vino o también el país de las viñas en alto, que es como plantaban los etruscos en su momento las viñas. Veremos que todo lo que tenemos hoy ya viene del pasado. No hay nada, ni el vaso, ni las parras, todo viene de la antigüedad, viene de estos tiempos. Entonces, vamos viendo el recorrido. Esto era la antigua Roma, y el 80% de los grandes vinos vienen de la zona a la que me voy a referir, que es la zona del Taurasi, la zona de Campania. El 80% de los grandes vinos son de ahí, como lo veis, en todos los lugares, incluido el primer vino de pago que existe de la humanidad, que es el Falerno, el mítico Falerno, que se sabe hasta el nombre del viticultor que se llamaba Casto en aquellos tiempos. Entonces, fijaos que ese territorio, que fue grande, que fue único, entre el Lacio, la zona donde está Roma, y la parte de Campania, 80% de los vinos de calidad, que son los grandes vinos que hay en todo lo que es la península, hasta que llega el Risorgimento, hasta que llega la mitad del 19, que eran los grandes vinos que había entonces, y luego empiezan a surgir pues el Barolo, el Barbaresco, empieza el Chianti, empieza el Brunello, empiezan el resto de los vinos, pero hasta ese momento eran estos vinos, y por cierto que en todos los tratados del 19 no había ningún vino de calidad en este territorio. El comercio que tenemos es por medio, la época romana, donde el Mare Nostrum que tenemos, y aquí tenemos el gran cambio que hay posterior, porque claro, cuando hablamos son las cruzadas, el lugar donde se desarrolla por todo el mar Mediterráneo. Pensad que esto que hablábamos de Italia, si Italia eran en toda esta época medieval, que es la época del Camino de Santiago, por una parte, en la parte francesa primero, y la parte española posterior, la vía francillena, que es la otra vía del comercio y del comercio del vino, pero aquí esto es lo que que consideramos lo que era la península, un conjunto de marquesados, de los estados pontificios, de ducados, de dominios, de repúblicas, de distintos lugares, de las ciudades-estado por medio. Venecia pues simplemente fue 1200 años independiente, o sea, la República es la Serenísima. Por eso que cuando hablamos de cómo es Italia, no, yo Italia hablo, esto es cuando Italia comienza a sentirse cuando Napoleón llega en 1796 y cuando termina con la República Veneciana, con la República Genovesa y con todo lo que es el norte por medio. Esto era antes del Risorgimento y fijaos en esta parte de la tierra que todavía en esa época eran grandes vinos. Estamos aquí en el interior, la provincia de Avellino, y vais a ver, os he puesto unas imágenes de viñas espectaculares de cómo era la antigüedad a cómo era hoy. Es la parte interna, la parte interior de la provincia de Avellino, zona de volcanes extintos, lugares que tenemos por medio, un lugar que tuvo su importancia en la antigüedad, la época romana, la tuvo después, hasta los años 20, pero resulta que en los años 50 del siglo XX, pues en una parte que es zona volcánica, llega la filoxera, y entre el año 50 y 70 se destruye toda la viña y se tiene que reconstruir. Entonces, fijaos que el Taurasi parte de una variedad que se llama Alliánico, que siempre se decía en la historia que venía de Alliánico porque la habían llevado los griegos, que viene de helénico, pero luego resulta que no, que es que en 1442 llegaron los aragoneses, que sustituyeron a la familia Anjou, que eran los que estaban en la zona de Nápoles, y resulta que Alliánico viene de allanado, porque era un terreno llano, viene de ahí la palabra a lo largo de lo que es el tiempo, de cómo ha ido cambiando. Entonces, fijaos, toda la parte volcánica, por un lugar, y se encuentran que vais a ver cómo eran las viñas y cómo son hoy. Esto es un gresite cogido de Pompeya, de cómo eran las viñas en alto ya, por medio, y esto es lo que llaman la alberata taurasina de la zona del Taurasi, lo que eran los árboles, fijaos en alto, esto es lo que llamaban los romanos la vite marinata, o sea, que es la vid del Mediterráneo a lo largo del tiempo, que ha sido de varios cultivos. Los etruscos son los primeros en traer la parra alta, es un sistema etrusco por medio, que luego cuando dicen, es que hay en Galicia, hay en Madeira, pues claro, la llevaron los venecianos con la malvasía y es el recorrido que lleva desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Entonces,
Los etruscos tenían 2 cultivos, la viña era aérea y el suelo cereal. Los romanos 3 cultivos, el cereal, el frutal y la viña aérea. Entonces, fijaos aquí cómo son, para que veáis un montón de las imágenes. Estas son viñas de 100 y pico años, pero vais a ver todavía más viejas. Este es el sistema de la parte del Taurasi, de la zona de Taurasi para Allánico, y también en la parte de Avelino para Fiano, para otra de las grandes variedades. Estas son, de aquí se hace un vino, el Sérpico, de viñas de 250 años por medio. Y esta es la Alberata Aversana, en la parte de Averso, más al norte. Vais a ver cómo eran, en alto. Estas son las viñas. Estos son de imágenes anteriores, para que veáis cómo se trabajaba. Todas estas viñas, cómo se siguen trabajando hoy. No llega a 200 hectáreas de todo lo que os voy a poner hoy por medio, pero esto es para que veáis un poco las imágenes. Y este es el final de la pérgola rayera, que es con la raíz, que veis, por ejemplo, por lo de Gerardo Méndez, lo veis hoy día, y este es el sistema que se trabajaba más bajo. En muchos casos trabajaban las mujeres y lo hacían más bajo, intentaban hacerlo más bajo en el... Fijaos cómo es la viña retorcida. Esta es la viña más antigua que hay en Italia, tiene unos 350 años aproximadamente, que está en la costa amalfitana por medio. Fijaos que esta es la recuperación. Cuando llega la filosera resulta que ya no hay esas viñas en alto. ¿Qué hay? Espaldera, hoy encontramos espaldera. Fijaos el vaso, que es un sistema griego, es el sistema tan antiguo, un poco menos antiguo que la parra, es un sistema griego, y el vaso era alto, por eso los italianos llamaban alberello, de arbolcillo. Cuando ellos ven el sistema etrusco, lo hacen allí. Solo eran bajos los que eran rastreros en todas las zonas que había viento, que había aire, o en las zonas que no había nada de agua. Pero, ¿cuándo se convierte? Fijaos las tradiciones. ¿Cuándo se convierte el vaso en bajo? Cuando llegan las máquinas. Fijaos qué cambio hay en el tiempo a lo largo de todo ese periodo. Y esto es la viña que tenemos hoy en las distintas partes del Taurasi, que es un gran vino de toda esta zona campana, un gran vino tinto, pues que sale al quinto año y necesita muchos años para domarse. Creo que me he centrado. Incluso has estado metido en tiempo, que para ti es complicado, pero está muy bien. No creo que me pase más veces. Pero... Y es muy didáctico lo que era y lo que es. Bueno, ahora nos viene la siguiente ponencia que nos va a presentar Diego. Es un poco más materialista, pero no deja de ser quizá la parte más importante. Yo siempre digo que en esto del mundo del vino, hacer vino lo hace cualquiera. Lo complicado es venderlo después. Y Diego está en la parte del sector en la que hay que comercializar los vinos. Entonces yo te lanzo dos cuestiones, Diego. Una es ¿cómo interpretamos la restauración? Si realmente la restauración es un vehículo, si realmente a través de la restauración podemos poner en valor estas zonas. Y segundo, ¿cómo podemos acercar este tipo de vino a los consumidores? Si es fácil, si es complejo, si el consumidor lo acepta. Es decir, ¿cómo podemos ver esa parte de proyectar esos vinos que ya están hechos al mercado? Gracias. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Es cierto que me he enfrentado a muchas cosas difíciles en mi vida, pero hablar después de Juancho, después de escuchar a Juancho de Italia, creo que va a ser una de las más complicadas. Agradeceros también a todos vosotros vuestra presencia aquí en un día soleado de finales de junio. Pues yo creo que voy a empezar con un símil también de cara a la restauración, porque sí que es cierto que podemos ser una baza a favor o, entre comillas, pues quedarnos a un lado. Entonces ahí estamos hablando del factor de las personas, y esto es como ahora que empieza Wimbledon, ¿no? Muchas veces siempre vemos a Nadal como el concepto de tenista español de élite asentado, como pueden ser las denominaciones más conocidas, pero siempre pensamos que va a ser difícil superarlo o igualarlo, y ahora vemos la entrada de Alcaraz, ¿no? Que pueden ser estas denominaciones que están en auge, que están empujando, que pueden llegar a estar a ese nivel. Yo creo que vamos a hablar también de las personas en ese sentido, y es lo más importante, llegar al conocimiento de estos vinos a través de la presencia también en el territorio. Para mí es muy importante que
que ya no solo los sumilleres que están en restaurantes, sino personas que están en tiendas e incluso distribuidores o comerciales, o sea, toda la figura que está desde que el vino sale de bodega hasta que llega al cliente tiene que estar en conexión con Ricardo, con Pablo, con Luis, con cualquier persona que está en la viña, que está en bodega, para poder transmitirlo. Este punto es muy importante porque si hacemos un ejemplo de un vino de 30 euros de una denominación conocida, mismo precio de una denominación sin conocer, y no hay nadie que pueda asesorarte, yo creo que la respuesta de qué vino se va a comprar es más que obvia, ¿no? La mayoría de las personas, yo siempre pongo de ejemplo quizás a mi madre, ¿no? Que va a ir y va a decir, pues conozco esto y me lo llevo. Quizás en nuestro caso, que tenemos apego a Arlanza, pues igual hacemos ese esfuerzo, ¿no? Yo que desciendo de Covarrubias y mi madre de la zona de Eura, pero es muy difícil que un consumidor final, si no tiene esa guía, pueda apoyar a estos vinos que están emergiendo. Es por ello que yo creo que hay que agradecer a Valtravieso todo ese esfuerzo, ¿no? del conocimiento que están llevando a estas zonas, porque ese conocimiento también hace que el sector en esas zonas que no está tan profesionalizado, pues vaya poco a poco profesionalizándose, y esto hace que la calidad media de los vinos pues también vaya para arriba, y hace que también haya una confianza de cara de la restauración. Pero sí que insisto en el concepto de que, por ejemplo, en Jumilla, que han hecho ese fantástico Sound Trip, no solo llevar a sumilleres, sino también a distribuidores y a comerciales, para vivir en primera persona, para poder transmitirlo, porque sin este tipo de viajes, sin este tipo de contacto, muchas veces es muy complicado que lo sintamos como nuestro, y al no sentirlo como nuestro, falta naturalidad a la hora de la venta. Por eso ese contacto tiene que ser, yo creo que bastante constante. A partir de ahí, pues yo creo que eso es la esencia de que el cliente tenga la confianza en nosotros también a la hora de dejarse guiar de, oye, voy a pagar este dinero por este vino y estoy convencido de que me va a gustar, porque la persona que me lo está vendiendo, sea en una tienda para disfrutar en casa o sea en un restaurante, lo está viviendo como parte de él. A partir de ahí, con la constancia que yo creo que y el nivel que tienen estas zonas, pues podemos empezar a captar y a fidelizar a los clientes para el futuro, porque al final, aunque sean producciones limitadas, sean pequeños viñedos, pues al final necesitamos que las personas que lo prueban puedan llegar a repetir. Bien, es cierto que yo creo que ahí, a la hora de poder llevarlo, digamos, al público en general, pues evidentemente yo creo que eventos como el de hoy son fantásticos, catas, por ejemplo, más especializadas también, porque para mí hay una cosa importante, que cuando no podemos visitar la zona, el soporte de imagen es fundamental, porque cuando hablamos de Covarrubias, pues como digo, yo soy de la zona y he visitado la zona, he visitado los cerezos, he visitado los viñedos, pero si no tienes la oportunidad de ir, cuando ves las fotos te lo imaginas de otra forma. Yo, por ejemplo, con las fotos de Italia, pues te lo pueden contar, te pueden decir, pero hasta que no lo ves, el impacto visual es importante. Y también el tiempo, ¿no? Porque como en el día de hoy, dar pie a poder explicar todo el trabajo que hay detrás, yo creo que es fundamental. También a la hora de los restaurantes, sobre todo, pues el trabajo del vino por copas es muy interesante en los dos aspectos, tanto también en armonía o maridaje, porque una vez que la botella está abierta y podemos conservarla bien, es cierto que nos facilita el que el cliente pueda probar el vino sin necesidad de un desembolso, digamos, alto, y sobre todo también que una vez abierto no hace falta poner en compromiso a veces del cliente de si no te gusta te lo cambio, no hay ningún problema porque ya está abierto, y es más fácil que el cliente se atreva, si tú vas de primeras y le ofreces la posibilidad de probarlo sin evidentemente ningún tipo de compromiso, porque ya lo tienes abierto por copas o por armonía, y ahí ya favoreces la venta, yo creo. Luego también, como decía antes también Amaya, la importancia de comunicar, pues a día de hoy todo está en internet, todo está en redes sociales. Si conseguimos conectar con ese público final, el feedback también de redes sociales es muy interesante, ¿no? En lo que puede expandirse una simple foto del evento de hoy, una simple foto en un restaurante o en una casa, en una celebración, yo creo que es interesante. Y luego convocatorias, por ejemplo, como que en Arlanza sí que hay alguna, como la Feria del Vino, pero fomentar todo esto, ¿no? En ambientes también más festivos, como la cata del barrio de la Estación, yo creo que es una buena forma de poder llegar al público final y que prueben y que den a conocer estos vinos, pero enfocándolo hacia un ambiente, digamos, más festivo. Quizás a veces somos demasiado protocolarios
todos, ¿no? Desde los propios sumilleres y falta, digamos, limar un poco ese concepto para que el vino sea más cercano y en esos ambientes, o el ejemplo del sonorama, ¿no? En muchos casos que siempre hay vino también y es muy, muy bonito, o presentaciones que hay siempre vino, yo creo que en un ambiente más distendido puede ser interesante. Y luego también un punto importante, el de la cercanía hacia los restaurantes de las zonas de origen, ¿no? Digamos, pues en Arlanza, pues todos los restaurantes igual intentar desde todos los puntos, desde el distribuidor, desde la bodega, desde el propio restaurante, llegar a acuerdos, ¿no? Para que se facilite el que podamos disfrutar de estos vinos igual con unas condiciones diferentes, no sé, que a la tercera botella me pagues la caja o cosas de estas, ¿no? Para que sea sencillo que podamos tener todos los vinos, porque cuando vas a visitar Covarrubias, Lerma o Silos, pues realmente te apetece beber la Arlanza, ¿no? Si te gusta un poco el mundo del vino, cuando vas a Italia, a la zona del Piamonte, yo creo que a nadie se le ocurre pedir un vino de otra denominación que no sea alguna de la zona, ¿no? No se te ocurriría beber un toscano en la zona del Piamonte. Y aquí pasa muchas veces que igual no tenemos incluso ni la posibilidad de beber casi los vinos de la propia zona, ¿no? Que en ese aspecto yo creo que hay mucho trabajo que hacer desde todos los ambientes para poder llegar a ese acuerdo y luego también trabajar el concepto de cómo se sirve ese vino, ¿no? Para que sea realmente disfrutable, porque a veces también es una pena que vendemos el vino, lo tenemos ya en el restaurante y no somos capaces igual de poder servirlo en una copa precisa o una temperatura o lo que sea, ¿no? Que esa formación llegue hasta el final para que el cliente lo disfrute, porque al final si no es una pena que todo el trabajo que están haciendo de años de recuperación de viñedo, de las vendimias, del sufrimiento que hay en muchas zonas, ¿no? Cada año no llegue a ser disfrutado por el cliente. Y luego una cosa yo creo que también interesante de cara a poder buscar prescriptores en ese sentido, pues es contactar igual con sumilleres de la zona que realmente sean los primeros que defiendan estos vinos, porque a partir de ahí yo creo que hay un trabajo más sencillo, porque cuando tienes algo que realmente sientes como tuyo, pues evidentemente la forma de transmitirlo, la forma de explicarlo, de venderlo, no tiene nada que ver que si no eres tan cercano. Por lo que yo os animaría a que entre todos podamos poner en valor todo este trabajo y que todos seamos partícipes del disfrute de estos vinos por el cliente final y que entre todos remamos para que todos estos vinos lleguen al nivel que se merecen en las cartas de vino, en los restaurantes y en las propias tiendas. Bueno, si hay alguna pregunta, interrumpís y lanzáis la pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a Diego que sé que es un poco impertinente, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Cómo mira la carta de vinos el consumidor en España? Vale, ¿La mira por la derecha o realmente va a mirar cosas que hay? Es decir, claro. ¿Cuál es la manía que tenemos en España de ver la carta de vinos? Ese es un punto interesante porque es cierto que dentro de las propias cartas, para fomentar el consumo de estos vinos, yo creo que tendríamos que hacer apartados especiales a través de pues, la selección del sommelier, la selección del restaurante, la selección X o las nuevas novedades, o etcétera, ¿no? Porque al final, si no, sí que es cierto que el consumidor, sobre todo si no hay una persona que pueda, entre comillas, defender esa carta, va directamente a lo que posiblemente conozca, le encaja en precio y no quiere más complicación. Entonces, por eso insistí al principio de toda la charla del concepto de la persona, porque al final si no tienes una persona que te pueda, digamos, meter el gusanillo hacia otro tipo de vinos, generalmente yo creo que en muchos casos somos sota, caballo y rey, y es lo que conozco, lo que me entra en precio y casi, y dependiendo del día, no me digas más, incluso teniendo la persona, porque también hay mucho tipo de mesa que va a tiro hecho y ya está. Entonces, aunque tengas la persona, sí que es cierto que es complicado ese punto, pero teniendo esa selección o ese apartado especial, yo creo que puede ser interesante para que tiremos el anzuelo para ver si entran. ¿Puedo decir una cosa por internet? Sí. Sí. Bueno, vine a cenar a un restaurante japonés de Madrid y la carta de vinos la hacía una persona que está sentada en esa mesa, que es Juancho. Y me encontré una carta de vinos muy interesante, pero que en su parte final no había selección de zonas, sino que era de mayor a menor precio. Y a mí me impactó y en un primer momento pensé, joder, qué cutre, ¿no? Esto, poner todo seguido con él. Y pensando en ello, dije, me parece interesantísimo. O sea, yo estoy dispuesto
a gastarme, por poner un ejemplo, 30 euros en una botella de vino, o de 30 a 40 euros, y me encuentro diferentes zonas de todo el mundo y una selección de diferentes vinos. Con lo cual, ya no me influía tanto el precio ni la zona, sino que dentro de lo que yo estaba dispuesto a pagar, podía elegir vinos de todo el mundo. Me pareció pues, una reflexión por parte de quien hizo aquella carta, pues muy chula, ¿no? Estaba la carta estructurada además de una forma atrevida y en relación a la comida, pero al final eran todos los precios de la carta de menor a mayor. Entonces, claro, cuando tú tienes y te quieres gastar 40 o 50 euros, tú miras en ese apartado, pero si hay uno de 60 que te gusta, pones ahí. Ahí rompes también zonas, rompes todo, y es un poco lo que se intentaba hacer, que era quitarle todos los estigmas a la gente y ver dentro de lo que se quería gastar qué podía tener. Era un intento de atrevimiento, era en Kabuki, Wellington. Que aparte que ahora mismo en la ciudad de España lo de la gastronomía es un escándalo, porque la verdad que está a otro nivel y es alucinantemente bueno, pero a mí me asombra que en España, en los restaurantes, incluso en restaurantes de mucho nivel, no en todos, pero en muchos restaurantes de mucho nivel, el vino es barato. Los márgenes que se aplican al vino son muy pequeños comparados con París o donde vivo yo, Bruselas, o por no hablar de Londres, que aquello es un... Y sí, está cambiando. Ya me llevo algún palillo de vez en cuando últimamente, sí. Esto del internet es malísimo. Pero me asombra que entonces la gente se hace una composición mental de cómo se gasta el dinero, que se gasta menos dinero en vino. O sea, tú en Londres tú tienes asumido que te vas a gastar más o menos el 40% de la factura va a ser vino. Eso en España no se le ocurre a nadie. Estamos mal acostumbrados. Y me da mucha pena. Porque, sobre todo al que le gusta vivir, es una parte del placer. El precio del vino, frente a lo que opine algunos eruditos, el precio del vino no tiene ninguna influencia en su consumo. Porque tú ves que en los países donde es más caro se consume más que en los países que es más barato. Y eso te dice que el precio del vino no tiene influencia ninguna. España es uno de los países que menos bebe y, sin embargo, seguramente, cuando vas incluso a los cercanos, tú vas a Portugal y es mucho más caro, o Italia, o Francia, por poner en los sitios cercanos, y sin embargo se consume mucho más vino. Entonces es que el precio, la influencia del precio es muy relativa. Y sí que es cierto que los márgenes están mucho más altos que aquí, años luz. Y es cierto también que el consumo en general también, en proporción, yo creo que sí que es más alto, a nivel de restauración. A nivel de restauración, y como que no hay, entre comillas, tanto condicionante de precio, sino que, bueno, te quieres beber Borgoña, te quieres beber tal, y vas directo y ya está. Y en ese sentido sí que es cierto que hay una diferencia. Vamos a dar paso a la última ponencia de Pedro, que la va a hacer en conjunto con Ricardo y apoyado con Luis en la parte del viñedo. Y esta parte la vamos a trabajar sirviendo ya los vinos, porque vamos a hacer arrancar con la cata del primer vino, que será el Bobal, 1000 Cantos, y seguiremos con el Monastrell, que es Pie Firme. Bueno, Ricardo y Pedro van a dirigir la cata, vamos a ir hablando sobre eso y luego se explayarán sobre lo que es el Arlanza, la denominación de origen Arlanza, nuestra montaña de Covarrubias, los viñedos que tenemos allí en Arlanza, que no lo comentaba antes, pero durante los últimos 4 años, gracias al trabajo de Luis, hemos sido capaces de hacernos con 7,5 hectáreas a base de 25 parcelas distintas. Es una locura. 57, pues estoy equivocado. Es una locura, porque os podéis imaginar que gestionar 57 parcelas que no están todas juntas, que están desperdigadas por la montaña, es decir, que para ir de una a otra igual tardas 10-15 minutos por caminos absolutamente impracticables, pero que es apasionante cómo cada una expresa lo que es su zona. Y esta mañana hemos estado catando, ahora a mediodía, precisamente cosas del año 2021, de distintos márgenes del río, de la zona nuestra de Arlanza, y qué diferente es una parcela de lirios, del quemao, del amesado, parcelas que están en el mismo entorno y que son totalmente diferentes. Pero bueno, eso nos lo van a contar ellos, que son los que realmente saben de estas cosas, y lo vamos a hacer arrancando con la cata de los vinos. Yo salgo porque muevo las manos cuando hablo y los vecinos se suelen enfadar. No sé por qué. Pero bueno,
Bueno, yo quería hablar dos cosas. Primero, cuando vais a tener dos vinos de dos zonas que se recuperaron anteriormente, que se están recuperando todavía, pero que digamos que son una sobre todo bien conocida y otra que parecía imposible y que se está saliendo adelante, Ribera del Júcar. Y yo quería hacerlo quizá por empezar por comentar esto de olvidado, porque el olvido no es una ley natural, el olvido es una acción humana y los viñedos se olvidan porque se ha ido la gente. Y normalmente la gente se va de un viñedo porque no tiene esperanza, porque es pobre. Los viñedos olvidados simplemente significan el recuerdo de una historia muy triste en nuestro país, que no se ha acabado, que es la historia del abandono, del desierto, de deshabitar las zonas. Y para mí lo que más me gusta de un proyecto de recuperar viñedos olvidados es tener la esperanza de que habrá un relevo generacional, de que habrá gente que encontrará dignidad, calidad de vida, exactamente igual que las ciudades, trabajando esos viñedos. Y para eso esos viñedos tienen que tener valor. Esos viñedos fueron olvidados porque España era un país pobre, incomunicado, que no podía sacar valor de sus viñedos. Ahora se están recuperando y a veces la palabra olvidado, y en este sector nuestro que es romántico y que nos gustan las nostalgias y lo remoto y las historias antiguas y no sé cuántas majaderías, pues parece que olvidado es que alguna vez fue bueno y ahora recuperamos. Y no es verdad. Estos proyectos son proyectos de una innovación absoluta. Se están haciendo vinos que jamás se hicieron, que jamás se pudieron hacer. Se están haciendo vinos que vienen a partir de gente que ha tenido, gracias a un desarrollo en nuestro país, gracias a que ya no somos un país aislado, somos parte de donde siempre tuvimos que ser parte, de Europa, tenemos mercados abiertos, tenemos gente que puede estudiar en cualquier sitio, que tiene calidad para ello, que tiene esperanza para muchas cosas. Gracias a todo eso, ahora estamos empezando a conocer el potencial de esos terruños. Siempre en el mundo del vino, y lo sabéis, pues os van a marear siempre hablando de los suelos cretácicos de 30 millones de años, de los climas absolutamente únicos, de que los fenicios también pasaron por ahí y los monjes burguiñones, que fueron los que inventaron Amazon, porque estuvieron en todos lados, también fueron ahí. Y son rollos macabeos, muy bonitos, pero macabeos. El vino no es hijo de la naturaleza, el vino es hijo de las personas. El vino no sale nunca, ni la viña. Hay que plantarlas, hay que cuidarlas, hay que transformarlo y de ahí salen las cosas. El vino recuerda su memoria cuando hay gente que la quiere recordar. Gente que la quiere recordar amando su territorio, como lo hace Luis. Gente que la quiere recordar sabiendo cómo explotar esas viñas y cómo transformarlas en vinos, como hace Ricardo. Y gente que sabe encontrar los mercados, como haces tú. Y gente que los compra esos vinos, porque al final el terroir es la garganta del consumidor y la memoria del consumidor. Si no tienes una persona que bebe un vino, lo recuerda y lo transmite, ni cretácicos, ni vientos del noroeste, ni Cristo que lo fundó. No vamos a ningún lado. Y ese es un poco el origen. Para mí, todo este tema, y yo lo apoyo siempre con entusiasmo, de los viñedos olvidados, es hacer que esa memoria signifique gente viviendo dignamente en esos sitios y dando un placer. Como somos tan románticos y tan noveleros los del vino, pues nos gusta ver el paisaje remoto, la cosa original y todo eso. Y muchos de ellos salen muy bien, porque, y no lo olvidemos, aquí detrás de estos vinos, lo primero que hay es saber hacer, saber cómo cultivar una viña, cómo recuperarla, saber cómo hacer un vino. Mucho estudio, mucho análisis. Aquí no hay romanticismo, gracias a Dios, porque el romanticismo lleva a las cosas de lo remoto y de mis amores perdidos y mis sufrimientos y mis nostalgias, mientras que las cosas que se hacen bien llevan al placer, a la dignidad, a sentirse bien. Y el vino está inventado para eso. El vino es para gente que vive bien. Cuanto mejor vino bueno hagamos, más gente habrá viviendo bien. Eso es lo que me hace apoyar mucho estas cosas. Vamos, ven para acá conmigo, Ricardo.
Acompáñame un poco, que tú eres... Anda. Ven para acá conmigo. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Jumilla o Ribera del Júcar? Vamos a empezar por el Ribera del Júcar. Ribera del Júcar. Imaginaros, este es un país, España nuestra. Yo cuando la primera vez que salí de España y fui por Europa, a Londres y a París y luego a otros sitios, a Alemania. Y yo cuando de las cosas que más me emocionaron, cuando yo vi los pedazos ríos que tienen ahí, yo decía, joder, mi país, qué mal estamos, ¿no? Porque yo estaba del Manzanares, nunca estoy orgulloso, pero del Tajo, del Duero, y todos hablamos de los ríos, y tenemos unos ríos pues, que son muy pequeñitos. No se pueden navegar, no nos han valido para transportar bienes y eso nos ha dificultado el comercio. Sin embargo, tenemos por lo menos 4 o 5 al menos, denominaciones de origen que usan el nombre de un río. Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, que vamos, alguna parte, yo no sé qué tiene de Guadiana, pero vamos, Ribera del Júcar. Esa lección se me ha olvidado ya. Es una Ribera de Arlanza y son vinos pequeñitos. De lo que cuentan de esos vinos es la memoria geológica del vino, porque es la que deja los valles. El río en sí no te deja mucha cosa. Y Ribera del Júcar son de esas denominaciones de origen que cuando se creó, lo digo de otras muchas, pues yo decía, bueno, ¿y para qué crean esto? Si es que nunca investiga, si es que nunca ha habido aquí vino bueno, si es que nunca ha habido nada. Y yo admiro cuando venís gente con ilusión, con recursos, con capacidad intelectual y capacidad de hacer las cosas, y de una zona de la que no me esperaba nada, pues me hacéis callar la boca y me sacáis unos vinos que son bonitos, que tienen su autenticidad, que tienen su originalidad y que van a sacar una zona muy apartada un poco del olvido. No, entre Pablo y tú lo habéis dicho todo. Así que... No, bueno, sí, la cosa de esta zona, de esta región, yo paso bastante yendo a Valencia por esta zona y siempre veía bobales muy viejos y no veía vinos que reflejaran esas parcelas. Evidentemente, esas uvas estaban destinadas a acabar en muchas cooperativas que hay en la zona y las cooperativas pagan por hectogrado, no pagan por calidad, no pagan por grado, sí que daban mucho, pero producción daban muy poca. Entonces, la uva, como has dicho, si no se valora, se pierde, se arranca. No vamos a dejarnos de romanticismos porque es verdad. Pero hay un romántico que sí que se está dedicando a recuperar esas viñas y con ese viticultor que hay allí nos hemos asociado para conseguir las viñas más viejas y evitar que las arranquen. Y el resultado es esto, es simplemente bobal de viñas muy viejas, en torno a 100 años, en suelos, como ha dicho Pablo, de canto rodado, que no se ve el suelo, haces un agujero y no se ve el suelo, hay arcilla, pero está muy profunda, muy en profundidad, y no tiene nada más. Esto es simplemente las uvas adecuadas, vinificarlas de la forma adecuada y no mezclarlas. Ya está. Y con personalidad, y con indicación de sitio, y con algo que podíais haber sacado este vino, pues como vino de pago, cosas de esas, y lo sacáis como un Ribera del Júcar, que es algo generoso para una región, para crear una referencia, porque en esto del vino otra característica es que nadie es muy grande, y todas las bodegas, todas, son pequeñas, y se necesitan, a veces no todas lo entienden, ayudar unas a otras, respetar unos sistemas, ayudar a que el nombre del lugar vaya adquiriendo un prestigio y no lo pierda. Lo que queremos ser con esta gama de vinos y con este proyecto es no ser los únicos, sino ser la chispa para que hayan más bodegas en estas zonas que se atrevan a hacer cosas de este tipo. A mí andando por las ferias internacionales, por ProWine, por Vinexpo, me sorprende que saltas de un pasillo a otro y pasas de pagar un vino a X a pagar el doble por una tipología de vino muy parecida. Entonces creo que el salir con una marca reconocida como Ribera del Duero nos ayuda a que el cliente venga y esté dispuesto a pagar por un producto de la misma calidad que un Ribera del Duero el precio de un Ribera del Duero. Sería estúpido pedir menos. Claro, además es que es lo que defendería todas las cosas, es lo que tiene su cosa. Yo os digo la verdad, hasta que probé estos vinos, yo en Ribera del Júcar, no sé, es verdad que es una zona muy dominada por las cooperativas. ¿Quieres tu copa? Sí, es verdad que las cooperativas, yo las defiendo mucho porque me parece que
que de las poquísimas cosas buenas que se hicieron en la posguerra fue crear las cooperativas en el año 42, porque salvaron a mucha gente del hambre. Lo que pasa que luego se quedaron como instrumentos un poco el régimen, daban una garantía, pero le faltó la ambición, que como bien ha dicho Juancho, pues tienen los italianos, de crear cooperativas de otro orden, que tengan sus marcas, que tengan su valorización, que es la gran asignatura pendiente. Y entonces, los paisajes dominados por cooperativas, difícil encontrar vinos atractivos. Vosotros hacéis ahí el papel de héroe y por un lado y que de avispa por otro, ¿no? a dar picotazos, a demostrar que se pueden hacer las cosas y crear ese prestigio. A mí el vino, me lo mandasteis hace unos meses, lo que hace. A mí es que Bobal me encanta y me parece un vino estupendo, equilibrado, que tiene potencial, que puede envejecer. No voy a decir nada de notas de cata y nada, porque para eso vosotros sabéis igual que yo, no es ese el asunto. Pero yo creo que esto es una gran esperanza. Y si de esto pues, se logra que dentro de unos años a un buen valor, pues no solamente que se evite lo que es un crimen. Por cierto, no sé si lo habéis visto, ahora los franceses están pidiendo otra vez arrancar viñas. A ver cuánto tardan los españolitos en pedir de nuevo arrancar viñas. Entonces ya sí que de enfadarse eso, ¿no? Porque en cuanto dejamos de ganar los duros, arrancar. Y luego, pero el resto del tiempo, ¡ay, mi patrimonio! ¡Ay, mis villas viejas! ¡Ay, qué bonita España! ¿no? Y luego las arrancamos. Pero yo creo que si esto se pudiera hacer de alguna manera, este empuje, ayudar a crear una región, a mí me parece que es el mayor valor de un vino. Y si encima nos va a dar placer a los que lo bebemos y nos va a dar a los que lo sirven, da una alternativa, da una sorpresa, da una capacidad de alimentarnos cuando vamos a un restaurante o estamos con amigos, a la novelería del vino, que siempre nos gusta buscar esa cosa, pues yo creo que es el que la vía adecuada. Y es valiente, meterse con un nombre como Ribera del Júcar es valiente. Bueno, es lo que tiene también ser valenciano. Tú lo sabes bien también. Sí, yo soy... Pero yo sobre todo soy emigrante. ya me he hecho... Soy emigrante, padre de emigrante, hijo de emigrante. Y por eso tengo un poco esa visión también. Me gustan estas cosas, porque cuando uno estudia, entonces está estudiando siempre la importancia del suelo. Y está estudiando siempre el factor terroir. Y está estudiando siempre los climas, las exposiciones y las tradiciones. Las denominaciones de origen se inventan por los franceses, finalmente en su versión final, aunque muchos dicen que cada uno la ha inventado en su sitio, pues la que usamos ahora es claramente francesa, y se usan para defender unos nombres y unos usos locales, leales y constantes. Y esa es una tara que tenemos con la denominación de origen, porque parece que estamos siempre atados a una tradición, y si algo no tiene tradición, parece que vale menos. Y es una mentira que nos creamos a nosotros. Primero, el que es emigrante lo sabe porque tiene sus recuerdos, el terroir no le ve importancia. Yo cuando me acuerdo de mi tierra, yo veo también un clima, y veo también un suelo, y veo un paisaje, pero eso son condiciones. Lo que me importa es la gente que tuve alrededor, en las cosas que me pasaron, lo que pude reaccionar frente a unas cosas y otras. ¿Qué es lo que está haciendo el viticultor en la viña? El suelo, fundamental. Todo el mundo lo sabe, si vivimos en un sistema de Newton, de espacio-tiempo, dependemos para todo del espacio que estamos y del tiempo que tardamos. Pero lo fundamental es lo humano, lo que hace con ese espacio y ese tiempo. Por eso, cuando se presentan estas imágenes de foto fija, de los suelos así, en realidad se nos está contando un argumento comercial para decir no me puedes imitar. Pero el Nuevo Mundo ha demostrado que se hacen vinos tan buenos como los que se hacen en las mejores zonas, en zonas que tú descubres. Y aquí en España se está demostrando que en zonas que nunca hicieron vinos puedes hacer algo grande. Y porque no estamos anclados en la tradición, estamos pensando en ir al futuro. Con Juancho, que hemos hablado muy en concreto sobre ese tema de la tradición y la etimología de la tradición. Y es efectivamente eso. ¿Cómo hemos quedado? ¿Que la tradición es romper con...? La tradición... No, es que la tradición, claro, tradición viene del latín, del verbo de tradere, de traer, de que recuperas lo que hay, pero tradición procede del sustantivo traditio, que viene de la misma raíz. Tradición y traición es la misma raíz,
Por lo tanto, la tradición Es es la tradición que hace cada generación a la anterior para que se mantengan unas costumbres. Y que no se nos olvide que la tradición de la inmensa mayoría del viñedo español es tradición de pobreza, tristeza y abandono. Y que tenemos que tener orgullo de que ahora España no es así. Ahora España... ¿Eh? No, es verdad, el siglo XIX de España, ¿qué era? 4 guerras civiles, un montón de gente aislada, machacaos, historia. Luego el siglo XX, vaya buena que la tuvimos también. ¿Qué queremos? ¿Esa tradición? ¿O queremos que tener la cosa de que haya chicas y chicos que tengan esperanza, que vivan bien, que viajen, que hagan un montón de cosas? Queremos vinos que estén estupendos y que se hagan cosas así. Es muy casposo lo de la tradición. Es negar la ley básica de la vida, que es la ley del cambio. La vida es cambio. Hemos cambiado casi toda nuestra célula de que nacimos. No somos los mismos y está estupendo. Y si no está estupendo me da igual porque está así. Y nos aferramos a ¡ay, los fenicios! ¡Ay, los suelos de millones de años! Pedro, pero si eso no existe... Pedro, Perdón. vamos a centrarnos que nos vamos. Me lanzo. Que hay que catar todavía 4 vinos, hay que catar 4 vinos y luego tenemos un cóctel que no nos vamos a poder disfrutar. Sí, señor. Tradición la tenemos que hacer. La estamos Sí, haciendo señor, la tradición. es inventarla, que luego vengan otros 4 generaciones más allá Bueno, y que vamos. se hablen y que de Ricardo, aquel personaje histórico pasamos- de las cocas. Pasa- Jumilla. Pasamos a Jumilla. Bueno, se ha hablado un poco tú de Jumilla ya. Jumilla es verdad que no está tan olvidada, sí que hay una zona, sí que hay un reconocimiento de Jumilla. Jumilla es una DO con muchos años de historia. Jumilla conocí la zona por un amigo. Llegamos a unas parcelas, nos enamoramos, me enamoré, de la viña, se lo expliqué a Pablo, me dijo, tenemos que ir a hacer vino ahí, le enseñé alguna foto, y el problema que había en Jumilla es que la tradición, volvemos otra vez a la tradición, había viñas que no eran capaces de venderlas a otros viticultores por miedo, no sé si me van a pagar, no sé si... Entonces, este chico que tiene una bodega en Jumilla y yo conseguimos convencer al viticultor para que nos vendiera las uvas a nosotros, en lugar de a la bodega que se lo estaba vendiendo siempre. Porque hay muchos viñedos en Jumilla que no se están perdiendo, pero se están mezclando todos juntos en unos vinos que están bien, pero no estamos reflejando el origen de la parcela y lo que queremos nosotros en estos vinos es transmitir fielmente ese origen, esa parcela. Esas viñas, esos molinos que estáis viendo, esas parcelas entre los pinos, esa caliza, todo eso mezclado en una producción de millones de litros de vino, para nosotros era un crimen casi, no tenía sentido, pero por miedo el viticultor de esas viñas no era capaz de vender a otras bodegas, aunque fuéramos valorando mejor la uva, ellos querían tranquilidad. Y aquí otra vez, el venir de una zona con prestigio, el venir de una zona de Ribera de Duero, generó la confianza suficiente para que el viticultor fuera capaz de vendernos esas uvas. Estamos compartiendo la parcela entre los dos productores, pero bueno, tenemos ahí una parcela muy grande. ¿Qué precio se paga esa uva, por ejemplo? ¿Se puede decir? No lo sé. No lo sabes. Tú sí que lo sabes, ¿no? No, pero no sé el precio de lo que pagan generalmente la uva. Sí, te digo los precios. No, el precio Vamos, a lo que valoráis, o sea, vamos a ver. lo que se paga en Jumilla más o menos lo sabemos. Vamos a ver, nosotros en estos momentos somos absolutamente inflacionistas. No nos quieren ni ver porque estamos subiendo el precio de la zona. Pero es que estamos hablando que hemos pasado de que estaban pagando a razón de 0,50, 0,65 euros el kilo de uvas de este tipo, a que nosotros estamos pagando en torno a 1,28, 1,30 y porque no nos dejan pagar más. Yo estaría dispuesto a pagar hasta el doble por ese kilo de uva porque no es significativo en el escandallo de coste lo que es esa botella después. Es decir, estamos pagando prácticamente el doble de lo que paga la bodega normal. Y aún así, como decía Ricardo, tenemos serios problemas para que tengan confianza suficiente en vendernos la uva. Nosotros intentamos, a través de ponerle precio, poner en valor ese viñedo y que confíen en que se puede hacer cosas diferentes. Bueno, de momento no estamos bien vistos porque les generamos un problema a las bodegas de la zona. Y porque creen otra cosa, porque tienen un concepto de que les vas a comprar solo un año y luego los vas a dejar. Ese es el problema que hay en la idea del campesino,
eso ocurre en Jumilla y te ocurre en Ribera del Duero. En Ribera del Duero es imposible conseguir con un viticultor, que nosotros igual llegamos trabajando con ellos en alguna finca 15 años, es imposible hacer con ellos un contrato de más de un año. Es decir, año a año tienes que estar negociando con ellos porque no tienen ninguna confianza en que les puedas dejar al año siguiente. Es imposible. A lo mejor es que sabían que la inflación iba a ser de más de 2 dígitos. Mira, yo perdona, Pablo, pero eso no es inflación. La inflación es otra cosa. Eso es pagar lo que hay que pagar, porque si queremos reconstruir y habitar estas regiones, la gente tiene que ganar dinero, y lo que no tiene sentido es que en España ahora nos pongamos cada uno a hacer su bodeguita. O sea, a mí me parece estupendo lo de los viñedos singulares y el que sale así, me parece estupendo, además como proyecto de vida, pero como proyecto país necesitamos bodegas con una dimensión suficiente. Y para eso necesitamos que esas bodegas se les está aprovisionando desde el campo con un precio digno de la uva, que es el follón de España, porque tenemos cada tila por ahí que va pagando unos precios de la uva que dan vergüenza. O sea, la uva más barata, el bien más barato del mundo no es español. En España las bodegas tienen su margen. La uva más barata del mundo es española. Y esa es la vergüenza. Y esa es la vergüenza. Y eso es una cosa que te lo admiro en lo que hacéis, porque es la primera base. He visto, no voy a decir ni bodega ni región, cada uno se imagina lo que quiera, pero algunos vinos muy, muy bien puntuados y muchas cosas muy bonitas y muchas cosas así, y luego me entero que están pagando la uva al precio de cooperativa. A mí no me parece lógico, y mucha gente muy interesada en el terroir y mucha gente muy de lo pequeño es hermoso y del romanticismo de eso, en eso no se fijan, hombre. No, hay que poner los caballos antes del carro, y ya cuando suba el precio ya podrá haber bodeguitas pequeñas, pero... Pero vamos, una observación muy rápida en Jumilla. Otra cosa que para mí es fundamental en Jumilla, y con este vino la estáis haciendo, es aplicar el sentido común en la bodega. Es no querer mirar a otros. Jumilla, desde mi punto de vista, ha adolecido en años, que ha crecido muchísimo, de hacer unos vinos absolutamente excesivos de forma innecesaria. Vinos con una sobremadurez evidente, que Monastrell además tiene esa tendencia. Vinos que había que acidificar de mala manera. Vinos que buscaban impresionar de algunas cosas. Todavía quedan algunos, se pagan muy bien, me parece muy bien. Pero eso no sé yo qué continuidad tiene, y Jumilla, y se está demostrando ahora, y Alicante también, en la zona de Villena, se pueden hacer vinos muy finos. Es una variedad muy noble, bien trabajada, es muy noble. Y una parte está en la madurez justa. ¿Cómo vamos de tiempo? Malísimo. Vamos Vale, a la lanza. habéis visto que son dos vinos de distintas zonas, y son dos vinos con perfiles muy distintos. Y en los dos casos es un poco porque el Bobal, para mí, la mejor forma de expresar la variedad, la forma en la que más se muestra el suelo, es el Bobal con concentración en viñedo. Esto es un vino poco extraído, pero en el que se nota mucha concentración, buen tanino porque tiene tanino y mucha acidez. El Monastrell, el pie firme, es un poco lo contrario, es mucho más fino, mucho más ligero, mucho menos color, y puede llevar error porque tiene más maceración que el Bobal. Lo que pasa que el Monastrell cede todo de una forma mucho más lenta, mucho más tranquila. Y realmente el tanino del Monastrell necesitas mucho tiempo para conseguir que sea más fino, más fluido. Entonces, básicamente eso, que catéis sabiendo que el Bobal está vinificado más en una forma más concentrada, más ancha, y el Monastrell es una vinificación mucho más fina, mucho más aérea, ¿no? por así decirlo, pero porque consideramos que es el estilo que le viene bien a cada variedad. Pero bueno, es personal esto. Solo una duda, ¿son 2019 los dos? Son 2019 los dos, sí. ¿Pasamos a Arlanza, Luis? Vamos a la Arlanza. Ven conmigo, Luis. Anda. Me vuelvo yo a sentar. Bueno, la Arlanza, dejarme contar algunas cosas de la Arlanza, porque es una historia que tiene su cosa. Imaginaros, allá por el año 800 se
construye una ciudad nueva, que rápidamente se hace porque estaba bien situada geográficamente. Se hace muy importante, se hace la capital mundial del comercio de la lana, se hace un punto necesario en el Camino de Santiago, se hace el centro, el puerto seco de comunicación de las costas de Castilla para que se salieran por el País Vasco o Cantabria, y como todas las ciudades, pues se llena de nobles, de comerciantes, de gente rica. Y como siempre que se hace una ciudad y se llena de nobles, comerciantes y gente rica, pues se busca viñedo. Esa ciudad se llama Burgos. Y en Burgos se rompieron la cara y también llegaron monjes, los famosos monjes que siempre hacían grande vino. Bueno, pues en Burgos ni los monjes fueron capaces de hacer vino. Hace un frío que te pelas y ahí es que además no hay, ni siquiera ahora con todos los calores se hace vino. Los pobres del monasterio de Cardeña compran el vino en Rioja y lo envejecen en Burgos, por lo menos para que sea así, pero por eso tienen al cine, ¿no? Jurando hay cosas, ¿no? Haciendo curar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ciudad con tanto poder, y tuvo unos 100 y pico años de mucho poder, necesitaba un viñedo de lujo, y lo fue buscando. Y se hizo, para mí, Burgos, la ciudad española, la auténtica ciudad de la cultura del vino. Bueno, eso es otra cosa. Y lo hizo buscando otros sitios. Y una de las zonas inmediatas fue el Arlanza, la zona límite. Cuando vemos Borgoña, la Mosela, siempre nos cuentan que esos vinos son la alta calidad porque la viña siempre le gusta estar al límite de su crecimiento y es donde da su mayor expresión. Bueno, pues el Arlanza es una zona límite. Tú te mueves metros más allá de una zona y ahí, vamos, no tienes ni nada. No puede crecer nada porque es muy frío. Es una zona de mucha altitud, una zona de un clima continental extremo, una zona de unas variables climáticas complicadísimas, con heladas que nunca sabes cuándo llegan, los granizos que también llegan cuando quieren, una zona que es al límite del consumo, de la posibilidad de madurar las uvas. Pero crece esta zona un poco en base a que había una población, a que había un consumo y a que había una ciudad de referencia, que era Burgos, aunque Lerma también era un pueblo de bastante referencia. Pero siempre produciendo, lo ves en los libros, vinos de muy poco grado, vinos que no se conservaban más allá del verano siguiente, de unos 10 grados, 9,5, vinos que eran ligeros, el que reflejaban de alguna manera la técnica de su tiempo y el carácter del clima. ¿Qué ocurre después? Mejoran los caminos y los burgaleses empiezan a comprar vino en todos sitios, que son vinos más ricos, más llenos, y se va quedando fuera Arlanza, pero bueno, siguen manteniendo su cosa, pero ya en unos vinos que no compiten con vinos de más calidad. Y luego ya llegan y pasan muchos años, Burgos se hunde completamente, se queda una ciudad pues, secundaria, con muy poca población. Pasan los años, pasan los siglos, llega el siglo XIX, llega la filoxera, y la filoxera que llega a Francia en 1850 y algo, fue un chollo cuando llegó a Francia, porque todo el mundo en España se puso a plantar, se vendía vino a buenísimo precio, lo que quisiera, cualquier calidad, y todas las regiones españolas que tenían vino crecieron. Todas no, Arlanza no, porque Arlanza ni ofrecía mucho color, ni ofrecía mucho grado y no era tan interesante, además estaba geográficamente aislada, es difícil moverse desde Arlanza. Y luego al final llega tardísimo, en 1912, algo así, llega la filoxera a Arlanza y termina de arrasar con todas las cosas y se queda una región pues aislada, una región que no ha logrado hacer su historia. Luego llega, para acabar de completar el desastre, pues llega el año 52, las leyes de concentración parcelaria, y un viñedo caracterizado por muchas pequeñas propiedades, pues llegan los burócratas de turno y dicen, no, esto es concentración parcelaria, vamos a hacer bloques lógicos y pensando, porque era lo que quería el régimen entonces, pensando en cereal, favorecer el cereal frente a la viña. ¿Qué ocurre? Todo lo que queda viejo, porque incluso había algunas viñedas prefiloséricas todavía que se iban muriendo poco a poco y no había dinero además para reemplazarlas, todo lo que queda viejo pues se va abandonando, se arrampla con ello para hacer cereal y se va quedando una región cerca del olvido. Alain Huet de Lamp, en su libro, en el año 67, pues la ve una región absolutamente marginal, abocada a la muerte, a la desaparición como región de viñedos por este tipo de competencias.
Y así llegamos pues, a finales del siglo XX, Carranza casi no existe, pero aún así se crea la Denominación de Origen, no me acuerdo cuándo fue, a principios de este siglo fue. No, hace En el 95. 20 años apenas. Eso es, en principio de este siglo. Se crea la Denominación de Origen, no se sabe muy bien por qué, porque estaban las cooperativas y algunas cosas, y plum. Lo que ocurre es que ya somos otro país. Ya tenemos autopistas, ya tenemos mercado, ya tenemos internet, ya tenemos cosas y tenemos gente como este señor que quiere su tierra, que la busca y se encuentra a este señor que le dice yo te apoyo en esto, vamos a hacer un proyecto para eso y a partir del conocimiento, de la capacidad del país, de una capacidad de mercado y de un potencial evidente en la zona, empiezan a hacer vinos buenos. Los hacen, tú eres de Lerma, pero los hacéis en Covarrubias, que es bastante más alto, son 100 metros más alto, ¿no? Sí. Y los vinos históricos eran de Villalmanzo, ¿verdad? Sí, Villalmanzo es, digamos, donde el valle ya se ensancha y había plantaciones un poco más grandes. De hecho, Covarrubias está ahí por el minifundio, por esas microviñas donde no hay cabida para un tractor, como decías, porque todo lo demás se lo llevó el cereal por delante. Eso es. Y este es el proyecto, no sé si lo he presentado bien. Sí, sí, mal, no, Luis, perfecta, pero quiero que hables tú. Perfectamente, me has hecho salir aquí al ruedo. Pues nada, encantado de estar en las ventas. Bueno, nada, yo soy Luis, soy de la zona, siempre quise hacer vino y como además me dedico a la venta de vinos, pues cuanto más viajaba por ahí a conocer distintas zonas, tanto de España como de fuera, pues más entendía que lo tenía en casa. O sea, y bueno, pues me puse manos a la obra. Empezamos en Covarrubias, trabajando en una viña que nos prestaron y bueno, poco a poco, me costó 10, 12 años ganarme la confianza de los paisanines y ahora ya por fin, bueno, pues todos me llaman, todos me dicen, Luis, oye, el año que viene trabaja esta viña que yo ya no puedo, ¿no? Estamos hablando de gente con 80 años y más. Desgraciadamente ahí no hay un relevo generacional, como comentábamos. Y bueno, pues gracias a Pablo, a Ricardo, cuando me hablaron del proyecto de Viñedos Olvidados, dije, jo, pues venir, que aquí hace falta gente. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? No solo recuperando viñas, sino ahora ya hemos dado un paso más adelante y estamos plantando por fin, hace como 3 o 4 semanas, corrígeme, hemos plantado la primera viña con clones que hemos sacado, hemos identificado cepas que no sabíamos lo que eran y hemos plantado la primera viña, como digo, porque, claro, es muy bonito. ¿Una viña de tempranillo? No, hemos empezado con el blanco, porque, bueno, hay muy poco blanco, pero cuando digo muy poco es poquísimo. O sea, el vino que estamos tomando ahora, que están tomando, estamos hablando de que no llega a 400 botellas la producción, y todo a base de rebuscar cepas blancas entre los majuelines, porque antiguamente se plantaba así, se mezclaba para hacer el típico clarete y suavizar un poco el tinto, porque estamos hablando que antiguamente el vino era un alimento más, o sea, se consumía, se bebía mucho más. Entonces había que suavizar un poco ese vino. Y bueno, hemos visto las posibilidades inmensas del vino blanco, que yo no lo pensaba. De hecho, lo hicimos un poco por accidente, porque en la primera vendimia la separamos y al final de la noche, de la tarde, dijimos, pero si hay 30 cajas de uvas blancas, ¿qué vamos a hacer con esto? Y nada, pues Ricky, con una prensita pequeña, hicimos un vino blanco y aquello, bueno, nos quedamos flipados. Y a partir de ahí es por lo que hemos empezado a plantar blanco, pero que seguiremos con tinto también. Bueno, permíteme que os interrumpa una cosa. Esto que estamos probando ahora, Muniadona del 2019, como decía Luis, es una producción muy pequeña, pero creo que este vino expresa perfectamente lo que es el paisaje de la montaña de Covarrubias. Es un regalo el poder disfrutar de esta complejidad que tiene un albillo, que el albillo es una variedad que ni fu ni fa, que es una variedad que normalmente tiene regular acidez, tampoco es muy expresiva, pero que en altitud y en el entorno donde se encuentra es maravilloso cómo presenta la complejidad que tiene, esas notas que te da de membrillo, esas notas que nos da de flores, que te está mostrando el paisaje, y que creemos que es un milagro. Es decir, esto es algo absolutamente exclusivo en cuanto a que la producción es muy pequeña
pero creo que refleja muy bien lo que son viñas viejas de una variedad como el Albillo, con la complejidad del resto de varietales que tenemos ahí, que como decían antes, tenemos hasta 9 diferentes tipos de varietales de uva blanca, que algunos todavía no hemos terminado de identificar y que estamos en proceso de poder clonar todos para poder hacer una plantación un poco más homogénea. Hoy por hoy, para nosotros es un capricho, es un lujo, y bueno, creo que es el vino más delicado que hoy por hoy hacemos en Covarrubias, siendo los tintos maravillosos, pero creo que esto es súper delicado. Como anécdota, este vino en Estados Unidos, la semana pasada que hemos estado presentando el vino en Estados Unidos, han terminado con toda la producción que teníamos, no hay vino, es decir, quieren 5 veces más lo que somos capaces de producir y no hay, es imposible, porque realmente valoran algo que es exclusivo, que tiene mucha calidad y que es diferente. Y volvemos al mensaje del principio, la diferenciación. No queremos ser los mejores, queremos ser diferentes. Y realmente el Albillo, expresado en la montaña, es absolutamente diferente. Y eso, en Estados Unidos, hoy por hoy, nos lo valoran. Seguir. Se notan los vendimiadores en este caso. Sí, lo dice Ricardo porque esto me hacen ir a vendimiarlo con ellos y este objetivamente es lo único que vendimio, pero esta uva sí que voy a vendimiarla yo con ellos, por aquí hay alguno que es testigo de que efectivamente es así. Es decir, y pasamos un día entero, recorremos todas las 56 parcelas entre 4 o 5 personas para sacar 700 o 800 kilos. Es decir, el rendimiento no nos ganamos el precio del salario, pero es una experiencia maravillosa, que si alguno tiene el capricho de ir a pasar un buen día por allá en el mes de septiembre a recorrer viñas y a vendimiar, pues está invitado. Están invitados, bueno. Sí. Y una cosa que a mí yo conocí los albillos, tú lo sabes bien, Luis. Cada año yo siempre yo con el vino tengo objetivo en la vida que jamás quiero ver un duro por hacer vino, porque me sentiría que perdería independencia, ¿no? Pero me gusta cada año hacer pues, mi vino raro, lo secreto y social, o cuando tiene una cosa, ¿no? Y uno, hace ya unos años, con un amigo mío, que es un productor, pues me dijo, es que yo quiero cambiar de vida, no sé qué, y entonces fuimos a la zona, hicimos un vino muy raro, que era un albillo de la Arlanza, con pieles, macerado las pieles, y aquel vino ya no lo voy a hacer nunca más. El tío yo creo que sí ganó su dinero eso, porque se vendió como los locos en los bares naturales de Berlín. No me preguntéis por qué, pero toda la producción se fue. En España no se vendía una botella porque no había oferta. Y me quedé con la Albillo y me siguió gustando, porque a mí Albillo, estoy de acuerdo contigo, Pablo, que es una uva no muy expresiva de primeras, pero es una uva que como la Chardonnay te deja muy bien trabajarla. Y es una uva que tiene un gran potencial. Yo creo que lo que están haciendo en Ribera es muy interesante. Y aquí tienes, y lo vais a ver también con la tinta fina, tienes el valor añadido de la acidez. En España tenemos de todo menos acidez. Y encontrar una zona que tiene acidez natural es muy importante. Y a mí me gusta este estilo, muy borguiñón, de un vino, habría que ver cómo envejece, necesitaríais producir más, a ver si plantáis o reinjertáis o lo que sea, para... ¿Y con eso dónde vamos? 508. Hay que más, pero vamos, yo siempre pienso en los mercados, ¿no? Y en asumirlos, pero también os entiendo a vosotros. Pero yo creo que es un potencial enorme, es un vino de una factura, no me extraña que guste en Estados Unidos, porque es muy clásica, lleva muy bien la fermentación de madera, lleva bien las lías, pero tiene una acidez natural muy bonita, un final muy alargado, y a mí me da una pena porque leí que la proporción, un trabajo que me mandaste tú, Juancho, que ha hecho David, que la proporción de albillo en Arlanza es un 2%. Buah, no creo ni que llegue. No. O sea, que es un desastre, pero me parece que sería una gran apuesta de futuro. Es un trabajo de locos ir a buscar lo blanco en el viñedo. Y dentro de ese 2% de blanco, pero hemos visto que hay en torno a 65% de albillo y resto sobre todo de Viura, y luego hay Alarige, hay Cayetana Blanca, hay Castellana Blanca, hay Eben,
hay uvas sin identificar, hay un trabajo muy grande por hacer. Pero pensando en el futuro, que estas cosas siempre valen para pensar en el futuro, para mí sería una apuesta seria. El Arbillo. ¿Ya tenéis el tinto? Vamos a Mamblas. Luis, Habla de Mamblas. antes que hablar de toda la finca. Hablo de Mamblas. Bueno, Mamblas es el vino que llamamos de pueblo, de villa en este caso, perdón, la villa de Covarrubias, que si no lo conocen, por cierto, les invito a que conozcan esa zona porque es preciosa, tanto el pueblo como tenemos el Sabinar más grande y mejor conservado de Europa. Entonces, como digo, es el vino de todas las parcelas, de las 50 y tantas parcelas que decía Pablo, que corregía Pablo, que tenemos. Claro, las elaboramos por separado y algunas estamos hablando de que son más pequeñas que este salón. Esto implica, pues, bueno, mucha dificultad a la hora de elaborar, pero también lo que conseguimos es conocer mejor esas parcelas, ¿no? Y año a año. Yo, fijaros en este vino, que digamos es el vino de mezcla, pero te representa muy bien lo que a mí me gusta en Arlanza, que es tempranillo, el aroma es tempranillo, no hay ninguna duda. Pero esa frescura no está añadida de nada, son vinos con mucha más acidez que en Rioja y que en Ribera. Y yo creo que es el valor ambiental. Me gustaría, pero yo creo que no hay mucha experiencia, entender todavía mejor los taninos. Son taninos diferentes también. Bueno, son taninos de paisaje, que digo yo, ¿no? Si estamos hablando que Covarrubias, como veis, tenemos el monte al lado, las montañas. Entonces, no puede ser lo mismo un tanino de un valle como la Mancha o una extensión similar que con este paisaje. Entonces, bueno, sí, es verdad, es un tanino que antes... Sí. Los taninos de Arlanza son hirientes, normalmente, y por desgracia, la forma de elaborar los vinos, la zona se ha mirado en la Ribera del Duero. Eso y ha es. querido elaborarlo tempranillo como si fuera la Ribera del Duero. Eso es. Y para mí es un gran error en Arlanza. Y este vino ya tiene una estructura de boca y un centro de boca y que está mucho más arropado de lo que normalmente se... A mí me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta, que esto, si no lo digo reviento, lo que más me gusta es que ponga Covarrubias en la etiqueta. Sí, gracias, Amaya. Estamos entre dos monstruos, La Rioja al lado también. Pero bueno, yo les digo a mis compañeros, digo, si tenemos lo mejor de cada zona, ¿no? Vamos a hacerlo, pero vamos a creérnoslo y vamos a elaborar Arlanza, dejaros de concentraciones y de imitar a los vecinos. Arlanza tiene la identidad suficiente como para hacer un vino que hable por sí mismo, ¿no? Que hable de la zona, que hable de esto. ¿Sí? Mira, vamos, yo esas cosas transparentes. Luis me mandó hace, ¿cuánto tiempo hará? Unos meses, pues me mandaron ahí a Bruselas pues unas 50 muestras porque pedí catar todo lo que hubiera en Arlanza para hacerme una idea, porque los que somos brutos necesitamos catar mucho para enterarnos. Y le mandé un mensaje, yo lo comparto con vosotros, fui muy sincero, es que es totalmente en línea con lo que hizo Amaya. Hay un potencial de base bueno, pero no hay todavía muchos vinos buenos. Hay muchos vinos con un manejo exagerado del roble, con sobremadureces, con algunos problemas, y todos esos problemas al final para mí son problemas de gente que está mirando o a Rioja o a Ribera. Lo que le pasó a Cigales ha perdido, ahora está recuperándolo, una parte de su alma cuando quiso ser el riberita, cuando quiso hacer vinos a la Ribera. Y yo creo que una ventaja totalmente con Amaya de este vino es que quiere ser Arlanza, pero no hay muchos vinos así. Yo creo que los va a haber, porque la mayor importancia de estos vinos es que enseñen a otros el camino y de que haya gente que vayan generando, creando, definiendo uno o varios estilos Arlanza, porque por lo que leo es muy diferente Villalmanzo de Covarrubias. Claro, no tiene nada que ver. Es que son dos mundos diferentes. Es que en Covarrubias prácticamente hay que hacerlo todo a mano. Es que no cabe ni la mula ya prácticamente. Entonces de ahí huye todo el mundo. Yo hace ya muchos tiempos, yo siempre invitaba, ¿no?, a bodegueros, a enólogos, a que fueran a hacer vino aquí. Y en una ocasión me dijo uno de ellos, muy mediático además,
me dijo, Luis, hay zonas emergentes y zonas imposibles. La tuya es de las segundas. Y bueno, yo creo, y el hecho de estar aquí hoy, y bueno, el vino lo tiene que decir, yo creo que difícil sí, por supuesto, es muy difícil, es una zona muy complicada, muy al límite, como hablabas, socialmente también, ¿no? Porque allí no encuentras ayuda, ¿no? Pero imposible no hay nada, y con ganas y empeño yo creo que se pueden lograr Luis, cosas. Vamos con el último vino, que el nombre del último vino, Cerro Cerezo, es fiel expresión del paisaje que rodea los viñedos en Covarrubias. Estamos en la montaña y estamos rodeados de cerezos. Realmente, no sé si creo que hemos cometido el error de no ir explicando los nombres de los vinos, pero Cerro Cerezo, el nombre viene precisamente de la zona donde se ubica, lleno de cerezos, y creemos que está muy bien traído el nombre. El anterior vino, Las Mamblas, el nombre se lo da a la sierra que está enfrente de los viñedos, y el primer vino, Muniadona, el blanco, el nombre es el nombre de la madre de Fernán González, primer conde de Castilla, siglo VII. Es decir, creíamos que tenía todo el sentido irnos hacia atrás y ver la génesis de Castilla, de nuestra zona, y bautizar con el nombre de la madre del primer conde de Castilla a este vino que es tan singular. Bueno, vamos adelante con el último vino, que en este caso estamos hablando de un vino de parcela. Todos los años vamos a hacer un vino parcelario exclusivamente de un terroir muy concreto. El anterior tinto hemos visto que era un ensamblaje de todos los viñedos de las 50 y pico parcelas, pero en este caso vamos a embotellar un paisaje concreto que es en este año 2019 la parcela de los Lirios. Vamos a ver que nos lo va a contar Luis y Pedro, pero este vino es algo especial. Bueno, como comentábamos antes, elaboramos todas las parcelas por separado, y esta es curiosamente de las últimas que nos llegaron, otro señor que ya no podía trabajarlas, y cuando llegamos a ella lo primero que nos llama la atención es que hay arenas, sobre todo en la mitad de la parcela. Bueno, cuando hablamos de la parcela hablamos, igual son varias microparcelas, porque nunca sabes dónde empieza una, dónde termina otra, aquello es un caos, porque bueno, las herencias se dejaban 3 líneas a cada hijo, bueno, todas estas cosas de los pueblos. Y como digo, lo que más cambian son los suelos. En el resto de Covarrubias prácticamente encontramos el cascajo. Cascajo a 1000 metros es una cosa muy, muy rara, que no se suele dar, y son suelos muy profundos y arcillosos, pero como digo, en Lirios son arenas. Y bueno, la verdad es que año a año, este año le separamos, pero todos los años estamos viendo que siempre es el que destaca. Por lo menos es el más, nos parece el más elegante, bueno, diferente. ¿Y tú crees que la finura te la da por las arenas, no? Porque es un suelo muy ligero. ¿Hay una composición de variedades diferente aquí Sí, respecto? eso es. También es la viña donde encontramos más cosas raras, y una de las más antiguas. Según uno de los nietos, debe de tener unos 150 años, porque dice que la plantó su tatarabuelo. Porque ahí no hay filosera, claro. No, claro, efectivamente. Las arenas libraría la filosera. También es donde más blanco hay, donde más cerezos hay, que son muy bonitos, pero hay que pasar por debajo de ellos. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Ricardo. Lo has dicho muy bien. Es un vino, a mí se me parece lo que se dice puño de hierro y guante de terciopelo, ¿no? Es un guante de seda, se dice aquí, seda. Un vino, siempre fijaros la acidez. La acidez, o sea, tempranillo es estupenda, es maravillosa, pero tempranillo toda la vida pues le cuesta mucho tener acidez, y en casi todos los sitios pues no llega. Y esta la tiene ahí marcadísima, ¿no? La acidez, y luego tiene ese tanino que parece delicado. El vino no te aturulla el tanino, no te influencia mucho, pero luego es en el final que le queda, es de los que quedan. Por eso digo el puño de hierro en guante de seda, ¿no? Y es muy joven. Bueno, creo que con esto terminamos lo que es la cata y la presentación de los 5 vinos. De principio a fin
primer vino que hemos probado, el Bobal Mil Cantos, en la denominación de origen Ribera del Júcar. El segundo, el Monastrell de Jumilla, todos de la misma añada. Y fijaos que luego, después de ver dos vinos tintos con buen tanino, bien estructurados, somos capaces de saltar a un blanco que realmente a mí me maravilla cómo se comporta después de esos dos tintos. Es decir, qué gran acidez tiene, cómo aguanta el paso. Y era una apuesta que decimos, bueno, con total valentía vamos a hacer una cata totalmente a la inversa de lo que sería la lógica, empezar con los blancos. Damos el salto al blanco, vemos que se comporta especialmente bien y luego continuamos con los dos tintos de Arlanza, con las Mamblas y terminamos con Cerro Cerezo. Creo que los vinos han hablado por sí solos, luego vosotros tendréis la palabra, pero creo que es un regalo el poder disfrutar de estos 5 vinos, todos diferentes, muy interesantes todos, y cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis hacer, podéis hacerlo a la mesa ahora o ahora que terminamos la cata y vamos a disfrutar del cóctel, pues en Petit Comité podemos contestar cualquier pregunta. Por último, durante el cóctel vamos a poder disfrutar de estos vinos y vamos a poder probar los diferentes vinos de Valtravieso también, ¿vale? Tendremos a disposición, no vamos a servir el vino por copas porque creo que lo suyo es identificar cada vino que vamos a catar. Entonces vamos a ver la botella y vamos a poder disfrutar o beber cualquiera de los vinos que tenemos en Valtravieso y, por supuesto, del proyecto de Viñedos Olvidados. Nada más por nuestra parte, agradeceros la asistencia, espero que haya sido dinámica, aunque hemos invertido 1 hora y media en la parte didáctica, en la parte de explicación de lo que es el proyecto. Espero que haya sido ilustrativo y que hayáis disfrutado de los vinos. Y ahora, insisto, que podremos terminar con un cóctel e intercambiamos cualquier opinión que queráis. Muchas gracias a todos. Una pregunta. El micro que tiene una pregunta. Muchas gracias. Bueno, sorprendentes todos los vinos. Enhorabuena. Yo quería preguntaros, a sabiendas de que veo que el proyecto no es muy rentable, es más romántico que otra cosa, si tenéis futuros proyectos más allá de estos 5 vinos en zonas nuevas donde estéis poniendo la cabeza. Antes de correr hay que aprender a andar. Vamos a intentar consolidar estos 5 vinos, estos 3 proyectos, pero es complicado. Es decir, sí que tenemos otras cosas en las que estamos pensando, pero hoy por hoy todavía no tenemos estructura para poder abordarlos. Los recursos son limitados, básicamente capital humano, y llegamos donde llegamos. Piensa que este proyecto arranca en el 2019. En 2021 estamos en la tercera vinificación y hoy somos conscientes de que el proyecto tiene futuro desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista enológico. Comercialmente estamos empezando a comercializar los vinos. A nivel internacional hay 2 mercados que los están aceptando muy bien. En España vamos muy despacito, veremos. No creo que estos vinos, por desgracia, sean para un mercado como el español, porque creo que tienen peor encaje desde el punto de vista económico, para ser sinceros, pero es verdad que mercados de exportación están entusiasmados con estos vinos, con el proyecto, y hay demanda. Pero es que estamos arrancando, estamos empezando a andar. ¿Hay otras cosas? Sí, pero despacio. Las viñas están ahí, no se van a escapar y las recuperaremos a su debido momento. Bueno, tendréis que encontrar el camino más corto entre este tipo de vinos y el cliente dispuesto a aceptarlo. Me alegro un montón de que hayáis encontrado un mercado que os está agotando ciertas producciones, porque os permitirá invertir en más. Efectivamente, gracias. Bueno, pues nada más, vamos con el cóctel entonces. Gracias.